A las 10 de la mañana, el presidente Enrique Peña Nieto dará un mensaje a medios. Fallece la ex canciller Rosario Green. El presidente Peña lamenta la muerte de la primera secretaria de Relaciones Exteriores. El gobierno de la Ciudad de México demolerá 700 inmuebles en Tláhuac afectados por el sismo. Es un trabajo que se va a comenzar ya, es decir, comenzamos con las demoliciones, para que la gente de Tláhuac sepa que vamos a estar trabajando ahí todo el tiempo. La SEDATU informa que el costo de la reconstrucción será de 48 mil millones de pesos. Llevamos más de 2 millones de toneladas de escombros y de miles de casas demolidas, que es equivalente a varios estadios aztecas. El Parque Nacional Revillagigedo será el más grande de América del Norte. El decreto que hoy suscribo da cumplimiento al compromiso de México de asegurar la conservación de este archipiélago excepcional. La Secretaría de Hacienda mantiene su expectativa de crecimiento para este año. El Tribunal Electoral aprueba la conformación del Frente Amplio por México. Andrés Manuel López Obrador anuncia que el 12 de diciembre se registrará como precandidato a la presidencia. 41 aspirantes buscan la titularidad de la Auditoría Superior de la Federación. Aumenta a más de 300 el número de víctimas por el atentado terrorista en Egipto. Fue inaugurada la 31ª edición de la Feria Internacional del Libro de Guadalajara. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Qué gusto que nos acompañen en una edición más y por supuesto en una semana más de México al Día. En este momento sigue el frío muy fuerte en el Valle de México. Amanecimos a 4 grados centígrados. En este momento la temperatura 5 grados centígrados en la capital del país. Desde aquí, como siempre, un saludo muy, pero muy afectuoso también a quienes nos están viendo en el interior de la República Mexicana. Saludo con gusto a mi compañera Ana Cristina Olvera. Ana Cris. Muy buenos días, Pati. Qué gusto es para mí saludarte esta mañana de lunes y, por supuesto, invitando a todos a quienes nos pueden ver a través de la señal de Ingenio y de Aprende TV, también del canal 22, a que si tienen que irse de casa nos vean también por Facebook Live en Noticias México al Día. Saludo con mucho gusto a Miguel González, quien estará acompañándonos esta semana en la lengua de señas mexicana. Esto es México al Día. Bienvenido. El jefe de gobierno de la Ciudad de México, Miguel Ángel Mancera, informó que se tiene prevista la demolición de cerca de 700 casas tan solo en la delegación Tláhuac afectadas por el sismo. Es la mayor intervención en la historia de la ciudad en la zona de Tláhuac, que debió haberse hecho hace muchos años, antes de permitir todos los asentamientos que se hicieron en zonas de riesgo de la Ciudad de México. Es un trabajo que se va a comenzar ya, es decir, comenzamos con las demoliciones, para que la gente de Tláhuac sepa que vamos a estar trabajando ahí todo el tiempo. Dijo que para iniciar estas demoliciones se van a destinar 1,000 millones de pesos que de inicio se obtendrán de recursos de la Ciudad de México. Y este lunes iniciará ya la demolición del edificio ubicado en Génova 33, esto es en la colonia Juárez, en la delegación Cuauhtémoc. El secretario de Obras y Servicios, Edgar Tungui, aseguró que será un trabajo de meses y que ya se han colocado medidas de seguridad para evitar que las personas que transitan por la zona sufran algún percance. Agregó que este inmueble es el de mayor complejidad por demoler debido a su tamaño. El Instituto Nacional de Infraestructura Física Educativa inició la 4ª fase de atención a los planteles dañados por los sismos, esto a fin de garantizar la seguridad de los alumnos. El INIFED presentó novedosos sistemas de reforzamiento de los planteles educativos, los cuales consisten en un proyecto de reforzamiento mediante muros de concreto en estructuras metálicas y un proyecto reforzado mediante muros de concreto para sustitución de edificaciones. Y Rosario Robles, la secretaria de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, informó que será esta semana cuando inicie la distribución de apoyos económicos para la reconstrucción a personas de la Ciudad de México cuyas viviendas resultaron afectadas por los sismos. La Ciudad de México ha tenido el mismo tratamiento que las demás entidades de la República en materia de la reconstrucción. Nosotros hemos levantado un censo en coordinación con el gobierno de la ciudad,
con el jefe de gobierno y con los delegados, de 8 delegaciones, que son las que entraron bajo los criterios de Fonden en el sentido de la población cuyos ingresos permiten que el Fonden apoye. Al comparecer ante diputados, informó que el costo de la reconstrucción será de 48,000 millones de pesos. Llevamos más de 2 millones de toneladas de escombros y de miles de casas demolidas, que es equivalente a varios estadios Azteca, que los llenáramos de piedra. ¿Qué está pasando? Pues ya en Oaxaca concluimos prácticamente la entrega de las tarjetas, ya está la gente levantando sus casas. En Chiapas hemos prácticamente concluido. El presidente de la Comisión de Gobierno de la Asamblea Legislativa, Leonel Luna, informó que con la ley de reconstrucción, la edificación de viviendas para los conjuntos habitacionales de Tlalpan podría no tener costo para los damnificados. Precisó que la legislación aprobada considera la creación del Fondo para la Reconstrucción con recursos locales, federales, fundacionales y de la iniciativa privada. Además, destacó que con la creación de este fondo, los damnificados van a recibir recursos para recuperar sus hogares sin importar a la delegación en la que residan. Por otra parte, el asambleísta Leonel Luna aseguró que 80% de las viviendas dañadas por el sismo serán reconstruidas de manera gratuita. Él reiteró que toda la disposición de este órgano legislativo para trabajar en un paquete presupuestal acorde con las necesidades de la población está presente y subrayó que esta norma considera distintos modelos de atención para los damnificados. La Secretaría de Hacienda mantendrá su estimación de crecimiento para este año. Prevé que el Producto Interno Bruto, el PIB, se ubique en un rango de entre 2 y 2.6%. Esta decisión se basa en que la economía mexicana ha mostrado, según Banjico, fortaleza ante un contexto de volatilidad e incertidumbre. Y precisamente a tan solo 3 días de que Agustín Carstens deje el cargo de gobernador de Banjico, del Banco de México, dijo cuáles son las cualidades que deberá tener su sustituto. Yo pienso que el gobernador que me sustituya, en términos de lo deseable, necesita 3 grandes características. Una, que conozca bien la macroeconomía de México, el funcionamiento de los mercados. 2, que crea en la autonomía del Banco Central y en su papel. 3, que sepa comunicar. Cualquier persona que cumpla con esas características sería muy buen gobernador. Por otra parte, pronosticó que el próximo año la inflación experimentará un descenso acelerado. Creo que dejamos, o más bien estoy con alta seguridad de que estamos dejando la inflación encaminada hacia el 3% hacia finales del año entrante. Pero bueno, sí me hubiera gustado que a estas alturas ya hubiera habido mayor avance. También confió en que los renegociadores del Tratado de Libre Comercio de América del Norte tomarán las mejores decisiones. Las ganancias para los 3 países del TLC son tan grandes, y más aún si hay una modernización, que para mí sí sería un poco irracional no seguir adelante con el TLC. El INEGI dio a conocer que la economía del país creció 1.6% en el tercer trimestre del año en comparación con el mismo periodo, pero del año pasado. En cuanto a la actividad económica, informó el INEGI que en septiembre subió 0.9% en relación con el mismo mes del 2016. Vamos a hacer una pausa. Le recuerdo que está usted viendo México al Día. El Tribunal Electoral avaló la conformación del Frente Ciudadano por México, que está integrado por el PAN, el PRD y Movimiento Ciudadano. El máximo Tribunal Electoral confirmó el acuerdo del Consejo General del INE, por el que aprobó el 29 de septiembre la solicitud de registro del convenio presentado por estos institutos políticos. La Sala Superior indicó que ni la Constitución Federal ni la Ley General de Partidos Políticos establecen alguna prohibición en cuanto a la temporalidad para la conformación de este tipo de alianzas o de frentes.
Andrés Manuel López Obrador anunció que el próximo 12 de diciembre se va a registrar como precandidato a la presidencia de la República por el partido Movimiento de Regeneración Nacional. El ex jefe de gobierno recordó que no es el único aspirante de Morena, ya que será elegido mediante una encuesta. Y el exgobernador del Estado de México, Erubiel Ávila, afirmó que continúan sus aspiraciones a la candidatura presidencial. Consideró que el PRI ofrece igualdad de condiciones para los aspirantes y confió en reunir los requisitos para la candidatura, pero aclaró que tomará la decisión tras dialogar con un familiar al respecto. Dijo que en los próximos días dará a conocer su postura. La Cámara de Diputados cerró a las 3 de la tarde el registro de candidatos a la titularidad de la Auditoría Superior de la Federación para el periodo 2018-2025 con un total de 41 aspirantes inscritos. Por ley, el actual auditor Juan Manuel Portal tenía la posibilidad de reelegirse un periodo más de 8 años, sin embargo, no acudió a registrarse a este proceso. Se prevé que para el 9 de diciembre la comisión de este órgano emite una terna para sustituir al contador público Juan Manuel Portal. La vocería del Gobierno de la República informó que el presidente Enrique Peña Nieto dará un mensaje hoy a las 10 de la mañana. A través de una invitación a medios, se anunció que el presidente dará este mensaje en el Salón Adolfo López Mateos de la Residencia Oficial de Los Pinos. Este anuncio se da luego de una reunión urgente de la dirigencia del PRI con los aspirantes a la candidatura presidencial. El presidente Enrique Peña Nieto firmó el decreto para proteger al Parque Nacional Revillagigedo, que será el más grande de toda América Latina. Con la firma de este decreto quedan protegidas 14.8 millones de hectáreas marinas que rodean las islas Revillagigedo, que la convierte en la zona resguardada más grande de Norteamérica. El decreto que hoy suscribo da cumplimiento al compromiso de México de asegurar la conservación de este archipiélago excepcional. Esta medida permitirá la conservación de cientos de especies marinas, muchas de ellas en riesgo. También contribuirá a mantener la conectividad de ecosistemas del Océano Pacífico, incluyendo otras áreas protegidas en ese extenso corredor marino. El secretario del Medio Ambiente, Rafael Paquiano, indicó que desde ahora queda prohibida la extracción de todos los recursos naturales de la zona y la construcción de infraestructura hotelera en las islas. El Gobierno de la República se comprometió a proteger Revillagigedo por tratarse de un complejo insular en el que habitan 983 especies, 68 de las cuales están bajo algún tipo de riesgo, y también hay 88 especies que son endémicas, y esto quiere decir que solamente habitan en esta parte del mundo. El secretario de Marina, Vidal Francisco Soberón, informó un plan para la seguridad, vigilancia y salvaguarda en coordinación con la Semarnat. La construcción de 2 estaciones navales de búsqueda, rescate y vigilancia, una en Isla Socorro y la otra en Isla Clarión. La otra es la adquisición de 6 embarcaciones tipo Defender, además de 2 sistemas aéreos no tripulados para su vigilancia. Cabe resaltar que cada sistema aéreo no tripulado cuenta con 3 aviones. Asimismo, la implementación de un sistema de comunicaciones digital troncalizado y una red de monitoreo optrónico. El presidente Peña Nieto informó que México ha alcanzado un total de 182 áreas naturales protegidas, que sumadas cubren alrededor de 91 millones de hectáreas, casi 70 millones en zonas marinas y 21 millones en zonas terrestres. Con estas acciones, desde 2016 nos unimos al reducido grupo de países que han cumplido con el componente marino de la meta de Aichi, que establece el compromiso de proteger 10% de la superficie marina, el cual ya hemos más que duplicado, al alcanzar casi 23%. Por último, el presidente afirmó que la pesca que no es sostenible no puede ser admisible. Para México al Día, Gustavo Castillo. En Los Pinos, el presidente Enrique Peña Nieto reconoció al personal ascendido del Estado Mayor Presidencial. Ahí agradeció la responsabilidad que tienen en resguardar la seguridad del Ejecutivo Federal y de su familia y destacó su labor ante la emergencia que representaron los sismos del pasado mes de septiembre. Cuando hemos enfrentado momentos difíciles, como muy recientemente los tuvimos en los sismos de septiembre, ahí estuvieron, en eventos improvisados, en eventos
no planeados, en eventos que nos ocupaba ir de inmediato a zonas afectadas, y el Estado Mayor siempre tuvo la capacidad y la fuerza institucional para permitirle al presidente de la República cumplir con su responsabilidad. Por su parte, el general Roberto Miranda, quien es el jefe del Estado Mayor Presidencial, exhortó a los ascendidos a ser hombres de trabajo y lealtad. Personal que asciende, demando de ustedes que continúen dando el 100% de su esfuerzo, que se conduzcan con las más altas virtudes militares, que pongan toda su iniciativa, energía, profesionalismo y liderazgo al servicio del país, que ejerzan los cargos con responsabilidad y enfrenten los constantes retos que la misión nos impone. Esta es la única ruta para continuar ascendiendo. La Junta de Coordinación Política de la Cámara de Senadores recibió la documentación de 21 aspirantes al cargo de titular de la FEPADE. Esto de acuerdo con la convocatoria emitida que comenzó el 17 de noviembre y terminó el pasado viernes. La JUCOPO remitirá los expedientes de los postulantes a la Comisión de Justicia que preside la senadora del PAN, María del Pilar Ortega. El gobierno del Estado de México realizó un segundo traslado masivo de internos a centros de readaptación social federales, esto para disminuir la población en las cárceles locales. El traslado fue de 50 personas con un alto perfil criminológico que se suman a los 49 de semanas anteriores. Los reclusos fueron enviados a centros de readaptación en Veracruz, Guanajuato, Oaxaca, Durango y Michoacán. Y este fin de semana 23 personas fueron asesinadas tan solo en el estado de Veracruz. Los hechos ocurrieron en los municipios de Banderilla, Amatitlán, Tlacotalpan, Coatzacoalcos, Pánuco, Poza Rica y Córdoba, prácticamente todos los puntos importantes de la geografía veracruzana. A pesar de las fuertes movilizaciones policíacas, en ninguno de los casos se detuvo a algún responsable de estos asesinatos allá en Veracruz. La Secretaría de Relaciones Exteriores informó de la muerte de la ex canciller Rosario Green Macías a la edad de 76 años. La Cancillería se dijo orgullosa del papel que desempeñó Green Macías como funcionaria mexicana ante el mundo. El presidente Enrique Peña Nieto lamentó el fallecimiento de la embajadora y ex canciller, quien fue la primera secretaria de Relaciones Exteriores del país, designada por el entonces presidente de México, Ernesto Zedillo. Rosario Green también fue secretaria general del Comité Ejecutivo Nacional del PRI y subsecretaria de Asuntos Políticos de la ONU. Descanse en paz. El canciller Luis Videgaray realizó una gira de trabajo por Brasil, se reunió con el presidente Michel Temer, a quien agradeció su solidaridad y apoyo luego de los sismos que se registraron en México. También tuvo un encuentro con el canciller de Brasil, Alócio Nunes. Ahí refrendó el compromiso de nuestro país para alcanzar un acuerdo de cooperación e intercambio comercial que impulse a ambas economías. Por último, se reunió con integrantes de la Embajada de México en Brasil, a quienes reconoció por su labor. Aumentó a 305 el número de personas fallecidas tras el ataque terrorista perpetrado contra una mezquita en el norte del Sinaí, en el noroeste de Egipto. Autoridades informaron que al menos 128 personas resultaron heridas y se encuentran hospitalizadas. Luego del atentado, el gobierno egipcio decretó duelo nacional de 3 días en honor a las víctimas del ataque. El Observatorio Sirio de Derechos Humanos informó que al menos 34 personas, entre ellos 15 niños, fallecieron por bombardeos de supuestos aviones rusos sobre la localidad de Al-Shafa, ubicada al este del río Éufrates. Después de esto, se elevó a 66 las personas que perdieron la vida en las últimas 72 horas en bombardeos sobre zonas aún controladas por el grupo terrorista Estado Islámico. En Indonesia, las autoridades decretaron alerta máxima a causa de las emisiones de ceniza y de humo del volcán Agung en Bali, ante el temor de una erupción inminente. De acuerdo con el Centro Nacional de Vulcanología de Indonesia, el nivel de alerta por el volcán fue elevado a lo más alto y agregaron que se han sentido temblores permanentes en el monte Agung, que se despertó el mes pasado y expulsa vapor y humos hasta de 4.000 metros de altitud. Hasta el momento, más de 25.000 personas han sido evacuadas y más de 15 vuelos fueron suspendidos. En España, el desplome del
suelo de una discoteca en la ciudad de Tenerife y dejó al menos 40 heridos. Este incidente se registró ayer a las 2:30 de la tarde, tiempo local, en un club nocturno, en el club Butterfly, ubicado en una de las zonas más visitadas de Tenerife. De acuerdo con las autoridades, el suelo del lugar se derrumbó y provocó la caída de todos los presentes desde una altura de un piso de la discoteca al sótano. Y un centro comercial en el Valle de Hudson, en el estado de Nueva York, fue evacuado luego de que alguien disparó contra el suelo y 2 personas sufrieron lesiones leves. La policía continúa en la búsqueda de la persona que disparó y aún se desconoce si se trató de un accidente o de un ataque. Las 2 personas heridas fueron trasladadas a un hospital de la zona. Una investigación de la agencia de Associated Press en Estados Unidos reveló que el FBI no advirtió a funcionarios estadounidenses sobre los intentos de hackers rusos de meterse en sus cuentas personales de correo. Esto a pesar de haber tenido evidencia desde hacía tiempo de que estos funcionarios estaban en la mira del Kremlin. De acuerdo con la investigación del FBI, este organismo sabía desde hacía al menos un año que casi 80 funcionarios del gobierno, las Fuerzas Armadas y sobre todo la inteligencia eran blanco de ataques por parte de hackers rusos. Ayer se llevaron a cabo elecciones presidenciales, elecciones generales en Honduras. Cerca de 2 millones de personas acudieron a votar a los diferentes centros electorales. El Tribunal Supremo Electoral de Honduras informó que el candidato por la Alianza de Oposición contra la Dictadura, quien es Salvador Narsaya, lidera aún las elecciones con el 45% de los votos, seguido del actual presidente Juan Orlando Hernández con 41%. Ambos candidatos se proclamaron ganadores de las elecciones y ninguno aceptó la derrota. Al respecto, el candidato Salvador Narsaya dijo que se impuso justicia divina, pues el actual presidente Juan Hernández se reeligió como mandatario aun cuando la Constitución del país no lo permite o intentó reelegirse. No depende de mí, depende del Congreso de la República validar la reelección o no. Pero claramente la justicia divina se impuso sobre un acto ilegal que pretendía imponer el actual presidente. La Armada de Argentina informó que no da por muertos a los 44 tripulantes del submarino Ara San Juan, desaparecido el 15 de noviembre. El único dato certero que se tiene hasta el momento es que la explosión que se produjo cerca de la última ubicación registrada del submarino. Las autoridades informaron que hasta el día de hoy continúa la búsqueda de este artefacto. Vamos ahora a las breves del país. El Sistema Meteorológico Nacional prevé temperaturas entre los 0 y 5 grados en los estados del norte, el centro y el oriente del país. Esto por la entrada del Frente Frío número 11. En la Ciudad de México se activó la alerta amarilla por bajas temperaturas en 5 delegaciones, entre ellas Álvaro Obregón, Coajimalpa, Magdalena Contreras, Milpa Alta y Tlalpan. La Procuraduría Federal de Protección del Ambiente aseguró 352 animales, entre aves, mamíferos y reptiles, al Centro de Convivencia Infantil y Zoológico de Ciudad del Carmen, luego de constatar el deteriorado estado de nutrición y salud en que se encontraban. Diversos elementos de corporaciones de auxilio localizaron a 5 de 4 excursionistas estadounidenses que se accidentaron el sábado al intentar escalar el Pico de Orizaba, la montaña más alta de México. Protección Civil recomendó al resto de aficionados no subir al Pico de Orizaba en estos momentos debido al alto riesgo que conlleva. Un intenso operativo de fuerzas de seguridad se dio la noche del domingo en la capital del estado, tras confirmarse la fuga de Jorge Alberto Contreras Aguirre, un preso que se encontraba recluido en el Centro de Readaptación Social de Pachuca. Se cree que el fugitivo puede estar armado. El jefe de gobierno de la Ciudad de México, Miguel Ángel Mancera, inauguró el Parque La Mexicana, ubicado en la zona poniente de la capital del país. En medio del caos vial de Santa Fe, entre la zona corporativa, los residenciales de lujo y los grandes edificios, inauguraron el Parque La Mexicana. Un terreno baldío se convirtió en un pulmón para la Ciudad de México. Son prácticamente 30 hectáreas de pulmón
para Santa Fe. Santa Fe no tenía un sitio como este, 3 veces el tamaño de la Alameda, no se había hecho nunca en la Ciudad de México un parque urbano con estas características. Un jardín capitalino que, de acuerdo con autoridades y asistentes, puede competir con cualquier otro de talla internacional. De primer mundo, el diseño, todo lo que tiene, cómo subió la plusvalía de la zona, toda la parte arbolada. En esta zona no había ningún parque y sobre todo de estas dimensiones. Tiene un sistema para captar agua de lluvia, lo que garantiza el riego de las áreas verdes. También cuenta con 2 lagos y una zona comercial, entre otras características. La entrada es gratuita. Es un parque inmenso, está espectacular, me encantó. El skate park está increíble, el área de restaurantes está padrísima, todo está súper. Quienes trabajaron en el proyecto aseguran que el objetivo principal de La Mexicana es fomentar la convivencia familiar. La familia tenga un lugar donde todos puedan, convivir y puedan ahora sí que pasar un buen rato. Ya no tanto de aparatos, sino realmente ahora sí que físico, y que eso pues no solamente sea algo benéfico en la cuestión física, sino también mental. La inversión para construir el Parque La Mexicana fue de más de 2,000 millones de pesos. Los ingresos que se generen de la zona comercial serán destinados al pago de mantenimiento y seguridad privada. Con información de Flor Hurtado, México al Día. Estamos ya a muy pocos días de diciembre, de empezar a tener que poner el árbol de Navidad. Por supuesto, no puede faltar la tradición de muchos mexicanos. Aquí le tenemos una excelente opción de dónde puede adquirirlo. Amigos de México al Día, nosotros nos encontramos en el ejido de San Nicolás Totolapan, a la altura del kilómetro 11.5 de la carretera Picacho a Jusco. Aquí, todas las familias mexicanas pueden realizar diferentes actividades. Una de ellas, y la más popular por la temporada, es el corte de su arbolito de Navidad. La gente comienza a recorrer la plantación, escoge el árbol, el tamaño, la forma que le gusta. Nosotros, junto con él, le proporcionamos las herramientas para su corte. Si ellos deciden cortarla, la cortan ellos. Hay mucha gente que quiere cortar su árbol aquí, a eso viene. Este gran pulmón de bosque que tiene al sur la Ciudad de México ha sabido crecer y reforestarse de manera sustentable gracias a la ayuda de la Comisión Nacional Forestal. Sustentable porque te permite conservar el ecosistema sin degradarlo, y sostenible porque los recursos que de él se obtienen te permiten vivir. Atrás de cada árbol de Navidad hay muchísimo trabajo. El cajeteo, la limpia, que siempre esté limpio el terreno, la fertilización, el control de plagas, de enfermedades, la poda para darle esa forma de pino que no es la que tiene, sino que ellos con su experiencia le van dando. Pero las familias que decidan visitar este parque no solo podrán cortar su árbol de Navidad, también tienen la posibilidad de rentar cabañas para pasar un fin de semana y realizar, por ejemplo, recorridos en caballo, subir a la tirolesa, comer truchas frescas, hacer campismo o bien visitar una granja infantil ecodidáctica. Aquí en la granja vienen principalmente niños de las escuelas. Aquí se les imparten talleres de queso, amaranto, mermelada, arreglo navideño ahorita en la temporada. Se les da una plática del invernadero, se les da alimento para que convivan con los animales. Toda la granja es didáctica. Cada año se disponen aquí de 2,000 a 2,500 árboles de Navidad para que sean cortados, y cabe señalar que cada familia que visita el parque recibe atención personalizada. El servicio que les damos es casi de día y de noche. Como lo comentaste, alguna gente se queda. La cual que viene de entrada por salida, pues regularmente llega a las 9, 10 de la mañana y se va hasta que canta el grillo. Ahí lo tiene. Si usted busca algo diferente y familiar para hacer este fin de año, no lo piense más y visite San Nicolás Totolapan en el Cerro del Ajusco. Para México al Día, Rodrigo Muñoz. Llegó el momento de ir a nuestro primer resumen.
Al menos 700 inmuebles dañados por el sismo de septiembre serán demolidos en la delegación Tláhuac. El Instituto Nacional de Infraestructura Física Educativa inició la cuarta fase de atención a los planteles dañados por los sismos. La economía del país creció 1.6% en el tercer trimestre del año en comparación con el mismo periodo de 2016, informó el INEGI. Y el Estado Mayor siempre tuvo la capacidad y la fuerza institucional para permitirle al presidente de la República cumplir con su responsabilidad. El presidente Enrique Peña Nieto reconoció al personal ascendido del Estado Mayor Presidencial, agradeció su responsabilidad en la seguridad del Ejecutivo Federal y de su familia. La Junta de Coordinación Política de la Cámara de Senadores recibió la documentación de 21 aspirantes al cargo de titular de la FEPADE. En noticias internacionales, la Armada Argentina informó que no da por muertos a los 44 tripulantes del submarino desaparecido. Aún continúa la búsqueda. Más adelante, el Museo de la Ciudad de México reabrió sus puertas luego de 6 meses de mantenimiento integral. Y en los deportes, Chivas hace historia y se convierte en las primeras campeonas de la Liga Femenil MX. Nos da mucho gusto saludar a Fernando Zárate, el expresidente de la mesa directiva de la Asamblea Legislativa de la Ciudad de México. Diputado, muy buenos días antes que nada. Muy buenos y fríos días, Pati y Ana. Un placer estar con ustedes. Fernando, pues ya sin escollos para asumir de plano esta mesa directiva, antes que otra cosa. Bueno, por supuesto, pero es importante la certeza que ya otorgó el Poder Judicial de la Federación y es muy importante que sepan todos los ciudadanos que todas y cada una de las leyes que aprobamos, así como los puntos de acuerdo y distintos actos legislativos, tienen absolutamente validez y serán obligatorios, generales, abstractos, impersonales, es decir, con todos los requisitos de la norma como lo establece la Constitución. Pero por otro lado, para ti, es bien importante establecer también que esto va a ser el preludio de 2018, incluso cuando no tienen razón, como en mi caso, que además se dedicaron a denostar, golpear, incluso si tú recuerdas, hubo en una sesión más de 3 horas de gritos con megáfonos, intentaron impedir en 4 sesiones el desarrollo de los trabajos legislativos, después se ridiculizaron y llevaron ofrendas, que había muerto la legalidad, y todo esto arrancó con mordidas entre diputadas y gritos, golpes, porrazos, etcétera. Básicamente es el preludio de lo que ocurrirá en 2018, porque sin tener razón, sin tener absolutamente ningún argumento, el partido Morena va a querer llevar todo a la calle, sin razón, sin sentido, y eso, bueno, pues hay que ser muy maduros para entender que están en su derecho de cualquier estrategia, pero que en realidad pues carecen de idea, carecen de formación, carecen de análisis de las leyes y que intentarán politizar en la calle todas las leyes que se hacen en beneficio de los ciudadanos. A mí me parece en lo personal, y aquí voy a ser muy estricto, una posición muy miserable, pero que en esta democracia y en esta libertad de la ciudad tenemos que comprenderla, saber cruzar este río y saber entender que todos estamos trabajando para el beneficio de la ciudad y que unos cuantos solo están trabajando por su beneficio personal o por esas ambiciones y esa ira y ese hartazgo que tienen dentro y que nosotros poco podemos hacer con eso. Mucho podemos hacer con la legalidad y mucho podemos hacer trabajando para la ciudad, y por eso aprobamos la ley de reconstrucción y la ley hídrica hace 2 días. Diputado, muy buenos días, le saludo con mucho gusto. Y bueno, ya después de que pues se arregló este problema de que hay legitimidad en pues las acciones de la mesa directiva, cuéntenos un poco de la aprobación de la ley de reconstrucción de la Ciudad de México. Ana, un placer estar contigo. Mira, la ley de reconstrucción consiste en lo siguiente, que también hay varias versiones, yo no sé si ustedes los han escuchado, que se deja a los damnificados en un estado de indefensión, que no se atiende a todos. Es absolutamente falso. En realidad, estas versiones corren a partir de rumores o nuevamente que quieren llevar a la calle un tema que no tienen argumentos y que en realidad se está trabajando por la sociedad. Yo dividiría lo siguiente en la ley de reconstrucción. Hay damnificados que hay que atender de manera inmediata, de manera pronta, garantizarles el financiamiento y sobre todo la certeza y seguridad jurídica de la propiedad en términos del artículo 27 constitucional, y es uno de los factores más importantes para el desarrollo de la población, y muchos de ellos ahí radica todo su patrimonio, todo lo que han hecho en su vida. Y por otro lado necesitamos atender el tema de la reactivación económica de la ciudad.
¿Qué hemos hecho? Bueno, pues hemos dividido apoyos en distintos niveles y de distintas formas y con distintas medidas para todos los sectores de la población. Por ejemplo, como ustedes saben, la ciudad es un gran mosaico, no es lo mismo Xochimilco que Álvaro Obregón, que Cuauhtémoc, que Benito Juárez, las colonias, pueblos originarios, etcétera, son muy distintos. Por ejemplo, no es lo mismo la propiedad social, que son ejidos y comuneros que todavía se dedican a la agricultura y que además con mucha aportación para la Ciudad de México y para los alimentos de la Ciudad de México lo hacen, pero no es lo mismo eso que un departamento de 12, 13, 14 o 15 millones de pesos en la Benito Juárez, que existen y que algunos sí se cayeron. Entonces, estamos modificando los apoyos. Un tipo de apoyo que viene a través del gobierno federal es para los ejidos y los comuneros y las zonas rurales, como nosotros le llamamos la propiedad social. Además, que todas las demoliciones están corriendo a cargo del gobierno de la Ciudad de México en un gran esfuerzo encabezado por el doctor Miguel Ángel Mancera, y que vamos a solidarizarnos y vamos a ayudarle en todo lo posible. Otro tema es el de los multifamiliares y unidades habitacionales que se están utilizando. Recursos del Fondo de Reconstrucción de la Ciudad de México, que es la única entidad que tiene fondos de emergencia. Ninguna otra de las 31 extras entidades de esta República Mexicana tienen estos fondos de emergencia, y la Ciudad de México sí, que es una gran diferencia. Se van a utilizar para ahí ciertos fondos, y finalmente tanto para unidades habitacionales o condóminos, que es otro tipo de apoyo que tenemos, y para ciertos edificios en zonas de clase media y clase media alta, se les va, y aquí subrayo, se les va a permitir la construcción de 35% más del edificio o de las casas que existen, para con ello financiar el resto que se les cayó. ¿Por qué el gobierno no está aportando de manera directa, inmediata y de forma gratuita ahí? Bueno, pues porque son muchos millones de pesos, no alcanza para todos, pero sí se les encontró forma de financiarse de manera individual, es decir, que ellos mismos pudieran financiar para que no les cueste más de lo que ya les está costando la reconstrucción. Entonces les permitió 35% extra más, solo en la planta baja, uso suelo mixto, por ejemplo, que lo puedan rentar, pero sobre todo si ya existía. Entonces, con esto estamos generando en todos los sectores de la población una capacidad de reconstrucción, y aquí quiero poner un poco atención. En todas estas construcciones lo que va a requerirse es la aprobación del 51% de los vecinos, es decir, si uno vive en un multifamiliar o vive en una unidad habitacional o en una propiedad en condominio, sin la aprobación y sin la voluntad de los vecinos no va a existir este apoyo. Es decir, que se deja en las manos de los vecinos la decisión final de cómo quieren también la reconstrucción, generándoles un principio que es el apoyo del gobierno o distintos esquemas de financiamiento, sí y solo si ellos lo quieren y lo deciden. Entonces, se les regresa la facultad y la libertad de expresar su voluntad hacia donde tengan que ir. El financiamiento está asegurado, el gobierno federal también, los convenios, el programa a través el director de reconstrucción, todo un comité que existe. Entonces va a ser una ley bastante completa, va a ser una ley que nos tardamos mucho en conciliar con 7 partidos políticos, y que el partido Morena decidió quedarse fuera como estrategia, y ahora lo que está haciendo es intentando boicotear la ley. Pues que me parece, no quisiera repetirlo, pero me parece muy miserable con la gente, y sobre todo dándole la espalda a quienes votaron por ellos, porque en realidad los quieren ver discutiendo y nosotros los necesitamos incidiendo, no los necesitamos pues victimizándose o trivializando derechos. Diputado, sí me gustaría insistirte sobre este asunto de la ley de reconstrucción, porque tengo gente conocida que perdió sus inmuebles, por ejemplo, en el edificio Escocia de la Colonia del Valle, como mencionas, gente de clase media alta que se vio afectada en su patrimonio y aún no han recibido los apoyos correspondientes. Es decir, de acuerdo con esta ley de reconstrucción que ustedes aprobaron en la Asamblea, se garantiza que todas las personas, independientemente de su situación económica, van a recibir el apoyo de las autoridades de la capital del país. En dos vertientes, Pati, y es importantísima el enunciado que acabas de hacer. Uno, todos los que sufrieron, digamos, consecuencias en virtud del sismo y se quedaron sin hogar, sin casa, sin habitación, están recibiendo cuando menos 3,000 pesos al mes por familia o por persona, para poder satisfacer temporalmente pues las cuestiones de techo, ¿no? O de casa.
Sí. Hoy el gobierno de la ciudad ya entregó más de 70 millones de pesos en cuestiones de renta y tenemos otro fondo todavía ampliado por 200 millones de pesos más si es necesario que se utilice. Esto es lo inmediato. Ahora, hacia mediano y largo plazo, a partir de la emisión de la ley, vamos a poder tener los instrumentos para que reconstruyan sus casas. ¿Qué significa? O habitaciones o departamentos. ¿Qué significa esto? Que sí se les va a apoyar en distintas medidas y que todos los sectores de la población van a contar con apoyo gubernamental y con apoyo de financiamiento, ya sea de manera directa del gobierno, es decir, en dinero. Se están empezando a entregar cheques de 90 y 120 mil, dependiendo el ingreso que se tenga y dependiendo el contexto y dependiendo también el costo de la propiedad. Y número dos, vamos a tener distintos esquemas de financiamiento. Uno es el Fonden, otros son los centros el Fondo de Emergencia de la ciudad y finalmente, por ejemplo, para estos vecinos que tú estás preocupada, Pati, que muchos de los ciudadanos bien ganados de clase media construyeron ese patrimonio, lo que vamos a tener son dos tipos de apoyos. Número uno, un financiamiento, créditos blandos por un lado, pero otro, la posibilidad de que esos edificios puedan construir 35% extra, además de que nosotros le vamos a conseguir el financiamiento si es que ellos no lo tienen, es decir, vamos a facilitar trámites, ya tenemos distintos convenios con bancos, instituciones financieras, instituciones crediticias, para que a ellos no les cueste, van a tener los certificados del DRO y certificados de demolición inmediatamente. Las demoliciones las va a hacer el gobierno. Brevemente, ya para finalizar y que las personas puedan tener clara esta información, ¿cuál es el procedimiento o las instancias a las que deben recurrir para acceder a estos apoyos? Muy brevemente. Son dos tipos de certificados y básicamente ya los deberían tener el día de hoy. Si no los tienen, nosotros vamos a estar abiertos, la Asamblea Legislativa está abierta y nos tiene que estar absolutamente abierta para hacerlos a través con ellos, o yo de manera personal estaré ahí, que son la obtención de dos certificados. Uno de ellos tiene que ver con la propiedad y otro con el condominio entero. Esos certificados básicamente van a contar con el certificado del DRO, con el título de propiedad, si no es título de propiedad, porque muchos se quedaron allá adentro y están diciendo, oigan, ¿cómo están pidiendo los títulos de propiedad si ni siquiera tenemos la escritura? Pues con cualquier equivalente, nosotros vamos a hacer las investigaciones necesarias para que tengan la propiedad. Después de esto, inmediatamente y sin casi ningún trámite, el gobierno demuele y en tercera fase conseguimos los créditos de inmediato. Es decir, no puede tardar más de un mes en estar listo. Muy bien, pues muchísimas gracias, diputado Fernando Zárate, presidente de la Mesa Directiva de la Asamblea Legislativa de la Ciudad de México, por esa entrevista. Gracias a ustedes. Vamos a un breve corte, esto es México al Día. Lunes de orientación vocacional, nos acompaña aquí en el estudio, pero además se lo agradecemos muchísimo a la doctora Angélica Beatriz Raya. Ella es directora de la Unidad Profesional Interdisciplinaria de Ingeniería del Politécnico Nacional Campus Guanajuato. Vino desde Guanajuato precisamente la doctora para hablar de los 5 programas de ingeniería fuera de la zona metropolitana. Doctora, como digo, le decía yo antes de entrar al aire, pues algo muy importante para los jóvenes del centro del país, el que haya estas oportunidades de prepararse, de estudiar carreras importantes y en instituciones importantes como el Politécnico. Así es, estamos nosotros por cumplir 10 años, precisamente en diciembre de 2007, el Consejo General Consultivo del Instituto Politécnico Nacional aprobó la creación de esta unidad académica, la primera que fuera de la zona metropolitana de Ciudad de México iba a impartir programas de ingeniería con todo el rigor del Instituto Politécnico Nacional, con su calidad y con sus planes y programas de estudio. Nosotros iniciamos operaciones en febrero de 2008. Iniciamos con una población de 66 estudiantes en 4 programas educativos. Abrimos con Ingeniería Aeronáutica, Ingeniería Biotecnológica, Ingeniería Farmacéutica e Ingeniería en Sistemas Automotrices. ¿Por qué estos 4 programas? Bueno, porque para hacer el convenio de creación entre el Gobierno del Estado de Guanajuato y el Instituto Politécnico Nacional, se tuvo como referente
el Plan Estatal de Desarrollo 2025 del Estado de Guanajuato, en donde se apostaba por un desarrollo de estos sectores primordialmente a partir de un complejo multimodal logístico que es Guanajuato Puerto Interior, donde nosotros nos encontramos ubicados actualmente. Tenemos como vecinos en este momento a 118 empresas de 18 nacionalidades y que desarrollan estos sectores. Y en 2012 nosotros, con nuestro primer egreso, también aperturamos un quinto programa que es Ingeniería Industrial. Perfecto. Doctora, nos decía que empezaron con 66 alumnos. Así es. Pero díganos, ¿cómo ha crecido la demanda? ¿Cómo es que los jóvenes de toda la zona centro de la ciudad han respondido a esta iniciativa del Politécnico? Hoy día nosotros contamos con 2.370 alumnos, 36 veces más de lo que iniciamos. A partir del año 2015 nosotros traemos un aumento de matrícula del 20%. Estamos a 2 días de presentar ante el Consejo General Consultivo del Instituto Politécnico Nacional nuestro primer programa de posgrado, que es una especialidad en donde es ingeniería enfocada a la manufactura, y entonces estaríamos ya en condiciones también de abrir educación continua avalada por la Secretaría de Investigación y Posgrado del Instituto. Esa es nuestra demanda. En los últimos 2 años nosotros hemos recibido solicitudes de estudiantes provenientes de 32 entidades federativas del país y algunos extranjeros. Esa es nuestra demanda actualmente. Doctora, también vemos, por lo que usted nos ha explicado, que se imparten carreras pues que son en este momento carreras con mucho potencial, es decir, potencial para que los estudiantes, para quien estudie estas carreras, pues en primer lugar tengan trabajo, ¿no? Así es. Sí, nosotros tenemos 2 carreras que son, tradicionalmente para la empleabilidad, como es Ingeniería Aeronáutica, Ingeniería en Sistemas Automotrices, pero tenemos 2, como es el caso de Ingeniería Biotecnológica y Farmacéutica, que también les permiten a ellos aspirar a poner su propia empresa. El modelo educativo del Instituto Politécnico Nacional apuesta, entre otras situaciones, por el emprendedurismo, y en ese sentido tenemos algunos de nuestros egresados que tienen sus propias empresas, particularmente en el sector de la biotecnología. Doctora, ¿qué tipo de estudiantes, si hay algún joven que nos está viendo o papás de jóvenes que nos están viendo, que ven que los jóvenes tienen ciertas inclinaciones, aptitudes, qué tipo de perfil es el que se busca, por ejemplo, en esta unidad de Guanajuato en las ingenierías? Al tener programas de ingeniería, nuestros perfiles de ingreso son básicamente que el estudiante tenga habilidades en términos analíticos, una buena comprensión de textos, eso es fundamental, que sea muy intuitivo, que tenga un gusto por resolver problemas, que le apasione lo que va a ser la tecnología. Todos ellos son bienvenidos a este campus. Y sí le voy a preguntar algo, la paridad hombre-mujeres, ¿cómo está? Sobre todo en carreras que tienen que ver con la ingeniería, ¿no? La paridad hombre-mujeres es una situación que a nosotros nos preocupa mucho. En este momento tenemos aproximadamente un 24% de población femenina en el campus y pues un 76% de varones. Nosotros cuidamos mucho la situación de la perspectiva de género, el respeto hacia las jóvenes. El día de ayer tuvimos participación en un concurso que es Mini Baja SAE, que se desarrolló en el Estado de México. El equipo estaba formado por 10 varones, pero su capitán es una mujer. Doctora, pero perdón que la interrumpa, ¿sí? Pero ¿por qué esa disparidad, por qué esa reticencia, por ejemplo, de las mujeres a estudiar carreras que les llaman o ciencias duras, ¿no? Como es la ingeniería? Tenemos un gran problema que podríamos llamarlo el suelo pegajoso y el techo de cristal. El suelo pegajoso es el entorno que te rodea, esta influencia familiar, estos amigos que te dicen no son carreras para una mujer aún en el siglo XXI. Y luego viene el techo de cristal, cuando la mujer logra saltar de ese suelo pegajoso, pero ella misma se empieza a poner obstáculos y dice no puedo ir más allá de este punto. Es un tema con el cual nosotros nos estamos acercando a través de diferentes programas de contacto con la sociedad. Estamos participando con una asociación que se llama Epic Queen. Esta asociación busca niñas, sobre todo de
sectores desfavorecidos y les da algunos talleres sobre lo que es computación, robótica. Es un programa de princesas en la tecnología. Llegan al campus acompañadas de sus madres y en ese momento, mientras las niñas pasan a salas de cómputo, algunas dinámicas de trabajo, pues las madres tienen atención por parte de la unidad académica, programas de salud o también programas de emprendedurismo para estas señoras que vienen de zonas desfavorecidas. Es una situación de carácter cultural y tenemos que vencerlo, y estamos en una zona en donde es complicado, es una zona muy conservadora. Una servidora es nacida en la ciudad de Guanajuato, entonces yo sé lo que se tiene que pasar como camino una mujer para ser directora de una escuela que forma ingenieros. Así es, me lo imagino. Y doctora, nos decía que son vecinos de más de 100 empresas de los diferentes rubros. Denos un ejemplo de cómo los egresados de esta unidad en Guanajuato han logrado colocarse en este tipo de empresas. Bien, Guanajuato Puerto Interior en este momento tiene 4 secciones en donde se encuentran empresas de 18 nacionalidades. Tenemos una gran cantidad de empresas japonesas, alrededor del 56%. Estas empresas, la gran mayoría atienden al sector automotriz, pero dan cabida a nuestra gente de ingeniería industrial, a nuestra gente de ingeniería biotecnológica por los estudios de impacto ambiental. También está BDF, que es quien hace NIVEA, es la segunda planta en importancia a nivel mundial. Ellos nos reciben a los estudiantes de ingeniería farmacéutica, y tenemos empresas como Pirelli o como Purina, que reciben a gente de industrial, de automotriz, de biotecnológica fundamentalmente. Nuestros alumnos se incorporan con varias de las empresas a través de estancias industriales y a través de algunos programas de becas estatales, de tal manera que en el caso de sistemas automotrices, que es un programa que tiene una duración de 9 semestres, en octavo semestre prácticamente todos tienen un compromiso laboral con alguna empresa. Muy bien. Pues doctora, de verdad que qué bueno que está con nosotros y que esté abierta esta invitación para los jóvenes y mujeres de este país. Sobre todo para las mujeres. Sobre todo para las mujeres, exactamente, como usted dice, muchas veces nosotras mismas nos ponemos el obstáculo, ¿no?, para poder estudiar ese tipo de carreras, pero por fortuna, doctora, hay instituciones que alientan el trabajo y la participación de los jóvenes independientemente del género al que pertenezcan. Así es, nosotros hemos apostado también por el desarrollo de actividades deportivas y este año hemos conseguido el Campeonato Nacional Estudiantil de Rugby Femenil. Es decir, hay una presencia importante de las mujeres, no obstante esta disparidad, son gente que lleva la pauta, que tiene liderazgo. Nosotros estamos en una zona geográfica de difícil acceso y hay personas que fundamentalmente me han dicho, mira, yo me acerco al campus para darle un traslado a alguien hacia León, por ejemplo, que nos queda cerca, porque me gusta escuchar hablar a las mujeres. Me hablan de proyectos de vida más allá de un proyecto matrimonial, de un proyecto personal. Pues, me hablan de proyectos de vida. Yo creo que si queremos una sociedad crítica y educada, que apueste por los productos del intelecto, la mujer es fundamental. La mujer tiene un gran liderazgo, lo hemos visto ahí en el campus y queremos apostar en que en nuestro 20º aniversario, es decir, 10 años después, hablemos de un 50-50. Pues sí, doctora, ojalá que así sea. Pues muchísimas gracias, doctora, por haber venido a ustedes por el foro. Esta es su casa. Y bueno, este sábado se celebró la 9ª edición de la Noche de las Estrellas en nuestro país. Este evento es el evento astronómico más importante de Latinoamérica. El universo nunca estuvo tan cerca de las familias como el pasado sábado. La Noche de las Estrellas permitió que cientos de personas disfrutaran del cielo y las maravillas que este ofrece. Es impresionante ver cómo hay otros astros lejos de nosotros, ¿no? Y que el universo es tan grande, somos tan pequeños a comparación de la grandeza de nuestro universo. En Ciudad Universitaria, una de las sedes de este magno evento, se instalaron alrededor de 200 telescopios para que los asistentes pudieran observar la belleza de la luna y otros astros. A través del telescopio estamos viendo la luna. A mí me emociona mucho, en lo particular a mí me gusta mucho la astronomía y
Crecí sin un telescopio y en este momento que lo puedo ver, pues me gusta mucho, ¿no? También hubo carpas con 58 actividades diferentes encaminadas a promover el amor a la ciencia y el espacio. Esto es una esperanza para nuestra sociedad, porque se interesan más por las ciencias, por la difusión y por investigar un tanto más a fondo de lo que se vive acá en esta noche de las estrellas. E incluso los más pequeños aprendieron y se divirtieron. También he visto un calendario de la luna, vi a la luna, 2 telescopios y nada más. Cuando vi la luna. ¿Cómo veías la luna? ¿Cómo se ve? Se ve como si fuera un queso gigante. En la 9ª edición de la Noche de las Estrellas se conmemoró el 60 aniversario del lanzamiento del satélite Sputnik 1. Con información de Flor Hurtado, México al Día. Vamos ahora a nuestro segundo resumen. Asesinan a 23 personas en Veracruz este fin de semana. Los hechos ocurrieron en los municipios de Banderilla, Amatitlán, Tlacotalpan, Coatzacoalcos, Pánuco, Poza Rica y Córdoba. El Instituto Nacional de Infraestructura Física Educativa inició la 4ª fase de atención a los planteles dañados por los sismos. De gira de trabajo por Brasil, el canciller Luis Videgaray se reunió con el presidente Michel Temer. Fallece la ex canciller Rosario Green. El presidente Enrique Peña Nieto lamentó el deceso de la primera secretaria de Relaciones Exteriores. En el mundo, 34 personas murieron por un bombardeo de aviones rusos en Siria. Más adelante, Twitter elimina cuentas relacionadas con Rusia. Y en los deportes, Andrés Guardado e Irving Lozano anotaron este fin de semana. Hablemos un poco más ahora sobre redes, sobre ciencia, tecnología e innovación, y es que las cuentas vinculadas con Rusia siguen siendo descubiertas en las redes sociales, como lo es Twitter. Después de que saliera a la luz la injerencia rusa en las elecciones de los Estados Unidos, las empresas tecnológicas están implementando varias medidas de transparencia para detectar las publicaciones o los anuncios que están directamente relacionados con el Kremlin. Twitter detectó y eliminó unas 45 nuevas cuentas vinculadas con bots rusos y que hablan sobre Donald Trump, que hablan sobre Angela Merkel y también sobre el Brexit. La información fue destapada utilizando una base de datos de 17 millones de tweets que fueron enviados al Congreso de los Estados Unidos y recopilados por la Universidad de Sheffield. Es Kalina Boncheva, que es la investigadora principal de la Universidad de Sheffield, que lleva esta investigación, afirmó que los nuevos bots son normalmente fáciles de identificar, lo que cuestiona si deberían haber sido detectados por la red social, pues incluso antes, y el número de cuentas que todavía quedan por identificar. En las 45 nuevas cuentas eliminadas, los tweets estaban escritos principalmente en alemán e incluían mensajes negativos sobre la canciller alemana Angela Merkel. Además de los mensajes de Trump, unos 21 bots tuitearon sobre el referéndum que provocó la salida del Reino Unido de la Unión Europea. Así que sigue revelándose qué tanto pueden influir en nuestra opinión estas publicaciones hechas y pagadas por Rusia
o por algunas otras instancias, instituciones y grupos que intenten inclinar la opinión. Ya veremos cómo se sigue desarrollando esta investigación. Y vamos a otras noticias, y es que por su impacto social, su innovación y su escalabilidad, la ONG de Córdoba, Argentina, Eco Inclusion, fue la ganadora del certamen y desafío Google.org y recibirá $600,000 para llevar a cabo su proyecto y fabricar ladrillos ecológicos de bajo costo reciclando botellas de plástico. La fundación se abrió paso entre 2.300 proyectos hasta representar al país en la gran final de México el pasado 16 de noviembre, donde compitió con otras 4 ONGs de Chile, Colombia, México y Perú. Este proyecto busca ofrecer una solución a la problemática del medio ambiente, pero al mismo tiempo mejorar la calidad de las viviendas de personas con bajos recursos de su país, que es Argentina, pero también de toda la región. Los ladrillos ecológicos fabricados con botellas de plástico permitirán reciclar más de 50,000 toneladas de plástico por año, que servirán para construir casi 1 millón de metros cuadrados de viviendas sustentables. Esto es lo que destaca Eco Inclusion y que, por supuesto, se celebra y se festeja este tipo de iniciativas de jóvenes utilizando la tecnología y con las nuevas tendencias ambientales. Y vamos a hablar de otro de los avances del Tony Stark de la vida real, Elon Musk, el fundador de SpaceX y de Tesla. Ahora se reveló que ya solicitó un permiso para cavar un túnel por debajo de Los Ángeles y que sirva para eludir el dantesco tráfico de la megalópolis californiana. Este trayecto que propone Elon Musk va desde el Valle de San Fernando, en el este de Los Ángeles, hasta las localidades del oeste de la ciudad como Santa Mónica, Venice y Hawthorne. La Oficina de Ingeniería Civil actualmente está revisando estos documentos, así lo revelaron autoridades de la ciudad. En agosto, la Boring Company, la compañía cavadora de túneles, había obtenido ya la autorización de cavar un primer segmento del túnel en Hawthorne, y Musk tuiteó una foto de su prueba subterránea a finales de octubre. Así va avanzando un poco más este magnate de la tecnología en otro de sus grandes sueños que podría revolucionar el transporte en el mundo, que es, por un lado, Hyperloop, estos trenes de altísima velocidad, por el otro, túneles por debajo de las ciudades, que son los que contendrían estos trenes u otro tipo de transporte para evadir el tráfico y mejorar la calidad de vida de los habitantes de las megalópolis. Esta es la información de Redes de Ciencia y de Tecnología, Pati. Gracias, Anita. Y en la Ciudad de México se construye el acueducto Río de la Piedad, que va a evitar inundaciones, pero sobre todo busca recuperar la vida silvestre de la capital del país. El Valle de México es una cuenca lacustre, originalmente formada por lagos que eran alimentados por corrientes de agua de lluvia y manantiales que a través de canales y ríos descendía de las zonas montañosas aledañas. Desde la primera mitad del siglo XX, casi el 100% de esos ríos y canales fueron entubados para ser utilizados como drenaje. Cuando llegan los españoles, ellos en algunos de sus mapas encuentran hasta 60 ríos que desembocaban a este sistema de lagos. Actualmente tenemos registrados 48 ríos. La mayor parte de ellos están entubados. Los conocemos, bueno, porque circulamos por ellos, ¿verdad? Esa fue la respuesta que tuvo la urbanización desordenada, sin planeación de la Ciudad de México, que se fue expandiendo y que fue ocupando zonas agrícolas y que fue también invadiendo los cauces de los ríos. En los últimos 10 años, arquitectos, ingenieros y biólogos medioambientalistas comenzaron a promover proyectos hídricos para recuperar algunos ríos del Valle de México. Ejemplo es la iniciativa de la organización civil 4 al Cubo, que con el apoyo del gobierno de la Ciudad de México hoy construyen el Ecoducto, un humedal que recorre 1.6 kilómetros de la superficie de la bóveda del viaducto Río de la Piedad. Lo que estamos haciendo es una reasignación. Estamos creando un nuevo ecosistema dentro de la ciudad. Vamos a tomar agua del sistema de drenaje, de las aguas negras, y la vamos a empezar a tratar por diferentes sistemas, en particular de humedales artificiales. Y vamos a hacer toda una serie de pasos para que se haga un parque lineal, pero acuático. Por lo tanto, se transforma ahora en ecoducto. La dinámica humana que hemos decidido generar para nosotros mismos nos está
está atentando en contra de nuestra propia salud y no nos damos cuenta. El humedal del ecoducto cuenta con jardines de lluvia, una zona de chinampas para producción de alimentos, un museo con las plantas endémicas e historia de la cuenca lacustre de la Ciudad de México y con un espejo de agua para la recreación. No nada más hacemos el rescate recreativo, sino el rescate cultural, una obra donde la gente pueda pasear y pueda conocer cuál es la historia de ese río, del río de la Piedad, y cómo es que terminó siendo entubado hace muchos años. El rescate de ríos y canales conlleva un gran gasto, sin embargo, la ganancia es mayor. Evitar inundaciones y el incremento en la temperatura, así como la recuperación de vida silvestre, son algunos de los beneficios. Para vivir en armonía con el lugar que habitamos, es vital volver al origen. Para México al Día, Omar Vera. Con la entrega del premio Phil en lengua romances al autor francés Emmanuel Carrère, se inauguró la 31ª edición de la Feria Internacional del Libro de Guadalajara. El escritor francés Emmanuel Carrère recibió el máximo galardón de la FIL de manos de la secretaria de Cultura María Cristina García Cepeda en el auditorio Juan Rulfo de la Expo Guadalajara. Quiero expresar mi agradecimiento y también mi orgullo, el orgullo de haber sido elegido por un jurado de tan alta calidad y de ocupar un sitio en una galería de laureados tan prestigiados y contarme entre mis escritores preferidos. Este año, la FIL de Guadalajara recibirá a más de 700 escritores de 41 países, así como importantes figuras de la industria del libro, la cultura, el pensamiento y la ciencia. Madrid acude a esta cita como invitada de honor. Conmemoramos este año el 40 aniversario del establecimiento de las relaciones diplomáticas entre España y México, dos países a los que la historia y la lengua unen y hermanan. Porque los libros son esos elementos de comunicación, son esos dinamismos de transmisiones que hacen verdaderamente que las vidas de las personas humanas puedan ser diferentes. En el marco del festejo se realizó un homenaje al escritor español Fernando Savater por su aportación al trabajo filosófico literario. Se trata no solamente de un gran escritor, sino de un gran filósofo, sino de una de esas figuras que a mí, y creo que como a mí, a muchísimos más jóvenes que él, nos cambió la vida. Creo que hoy celebramos la aventura de la libertad encarnada en la figura excepcional de Fernando Savater, tanto en su compromiso con causas sociales como en su dilatada y muy prolífica trayectoria. Guardo mucho respeto por los filósofos, creo que son necesarios, pero también creo que son necesarios los maestros, los que acerquen la filosofía de los grandes pensadores a la gente común. Yo es lo que he intentado hacer, he intentado esa labor de mediación. Las actividades de la 31ª edición de la FIL de Guadalajara continuarán hasta el 3 de diciembre. Para México al Día, Rufino Enríquez González.
El pintor mexicano Diego Rivera fue recordado a 60 años de su muerte, esto en una ceremonia en la Rotonda de las Personas Ilustres del Panteón Civil de Dolores. Ahí familiares, amigos, funcionarios y estudiantes del Centro de Educación Artística Diego Rivera de Limba realizaron guardias de honor frente a la lápida del muralista. La conmemoración del 60º aniversario luctuoso del artista continuará con la muestra Diego Rivera y la experiencia en la URSS, en la URSS, que se exhibirá a partir del 29 y 30 de noviembre en los museos Mural Diego Rivera y Casa Estudio Diego Rivera y Frida Kahlo. Fue el pintor más comprometido con la idea postrevolucionaria de educar desde el arte y con el arte, teniendo como principal vehículo a la pintura mural. Murió con la tranquilidad de quien realizó una gran labor por su gran nación. Si algo debemos admirar en Diego Rivera es precisamente el gran amor que tuvo por México. El Museo de la Ciudad de México reabrió sus puertas luego de 6 meses de mantenimiento. El recinto declarado Patrimonio Nacional reanudó sus actividades con exposición La Ciudad de México en el arte, travesía de 8 siglos. La muestra está conformada por más de 500 piezas de 183 autores, desde la época prehispánica y virreinal hasta los siglos XIX, XX y XXI. De acuerdo con los especialistas, se trata de la exhibición temporal más ambiciosa presentada en el Museo de la Ciudad de México en sus 52 años de creación. Una exposición que interpreta con arte el trayecto de 8 siglos de una ciudad con sus aristas y sus bemoles, sus conflictos y sus momentos de inspiración, su devenir en la historia. Vamos a ver desde la primera sala aparecer el águila y la serpiente hasta las últimas representaciones. Vamos a ver al maíz en el arte prehispánico y lo vamos a volver a ver en el arte contemporáneo. Vamos a ver la historia de nuestro sincretismo, la construcción de nuestra identidad. El escritor y crítico literario Alberto Manguel, ganador del Premio Internacional Alfonso Reyes 2017, impartió la conferencia La otra escritura, elogio del traductor, esto en el Palacio de Bellas Artes. Previamente, el también director de la Biblioteca Nacional de Argentina visitó la Capilla Alfonsina, donde conoció el acervo artístico, bibliográfico y documental que resguarda el recinto del INBA. Por su parte, la directora del Instituto Nacional de Bellas Artes, Lidia Camacho, destacó las aportaciones de Manguel al canon literario universal. El Instituto Nacional de Bellas Artes celebra el otorgamiento del Premio Internacional Alfonso Reyes 2017 a un hombre de letras, a un viajero incansable, a un ciudadano del mundo. Alberto Manguel, por su valioso legado a la preservación y desarrollo de la cultura universal. En el Museo Nacional de Culturas Populares se realizó la tercera Feria del Libro de Cocina Tradicional bajo el lema La cocina también se lee. Sí, hay que leer sobre la cocina. El evento único en su tipo reunió a 27 casas editoriales de 8 estados de la República, así como representantes de Cuba y Perú, que por cierto tienen una cocina impresionante. El encuentro editorial se celebró con el propósito de acercar al público a la cocina tradicional de los pueblos originarios de México. Acercar a la población, sobre todo a gente interesada en el tema, a estudiantes de gastronomía, que vean sobre todo esta gran diversidad que tiene México en torno a la cocina tradicional. Hacer visible lo que tiene que ver con los saberes ancestrales, es decir, qué tenemos en nuestro país que lo hace tan único y diverso. Yo les digo que el conocimiento no nos pertenece, el conocimiento es para compartirlo. Y lo dice muy sabiamente Gastón Acurio, el peruano que enarbola el movimiento de la cocina peruana. Cocinero que no comparte su cocina, cocinero que no existió. Vamos a hacer una pausa. Les recuerdo que está usted viendo México al Día.
Perfecto, Dani. De nada. Muchas gracias. Y este lunes a las 10 horas el presidente Enrique Peña Nieto ofrecerá un mensaje a medios. Más tarde, a las 12 horas, encabezará el anuncio de inversión de Grupo Modelo. Todo esto en la residencia oficial de Los Pinos. Y ahora vamos a nuestro resumen. El presidente Enrique Peña Nieto dará un mensaje a medios a las 10 de la mañana. Fallece la ex canciller Rosario Green. El presidente Enrique Peña Nieto lamentó el deceso de la primera secretaria de Relaciones Exteriores. En entrevista para México al Día, Fernando Zárate, presidente de la Asamblea Legislativa de la Ciudad de México, nos habló sobre la nueva ley de reconstrucción. Hay damnificados que hay que atender de manera inmediata, de manera pronta, garantizarles el financiamiento y sobre todo la certeza y seguridad jurídica de la propiedad en términos del artículo 27 constitucional, y es uno de los factores más importantes para el desarrollo de la población. Entonces, estamos modificando los apoyos. Un tipo de apoyo que viene a través del gobierno federal es para los ejidos y los comuneros y las zonas rurales, como nosotros les llamamos la propiedad social. Además, que todas las demoliciones están corriendo a cargo del gobierno de la Ciudad de México. En el mundo aumentó a más de 300 el número de víctimas por el atentado terrorista en Egipto. En el Museo de Culturas Populares se realizó la tercera Feria del Libro de Cocina Tradicional. Y en los deportes, América enfrentará a Tigres y Monterrey a Monarcas en las semifinales de la Liga MX. Y es todo, muchas gracias a ustedes, gracias a Miguel González, que esta semana nos va a acompañar en el lenguaje de las señas, pero sobre todo muchas gracias a usted que nos hace el favor de vernos. Este es un esfuerzo informativo de televisión educativa. Que tenga un excelente inicio de semana, ¿no? Sí, hasta luego, pásela bien.